Bueno, grabamos de nuevo por las dudas. Si sale bien lo subo y si no, dejaré nomás la primera. Bueno, a ver. La idea era trabajar con algunas oraciones. Y para eso yo había traído de ese cuento, había adaptado algunas, otras están tal cual aparecen en el texto, algunas oraciones. ¿Sí? A ver, ustedes no sé si tienen, me gustaría que lo tengan a mano, lo puedan revisar. Había un cuadro, no sé si lo pudieron ver, con los nexos, digo, las formas de inclusión de las proposiciones incluidas. Es recontra importante este cuadro, ¿sí? De hecho, para un parcial, o incluso, ya voy a ver si para el examen de lengua 2 probablemente sí les permita tenerlo, ¿sí? Igual no es muy difícil. Usted... Eso le iba a preguntar, profe, que me olvidé el Todo. otro día. Nosotros rendimos 2 finales de lengua este año, ¿no? Por más de que tengamos lengua todo el año, rendimos No, lengua porque 2 son, ahora sí, en julio, sí, supuestamente, sí, no me hago acordar de eso, y sí. lengua 3 después. Sí. Eh, es un caos, porque por cuestiones ministeriales se propone que no puede haber materias anuales, tienen que ser cuatrimestrales. Entonces, ¿qué se hace? Lengua se divide en lengua 2 y lengua 3, o sea, cosa que no tiene sentido. Y lengua 1 era anual. O sea, yo te daba muchos más conceptos que ahora. Y me han ido cortando, o sea, yo sé, o sea, pero bueno. Encima En consideran realidad yo que sí le veo el sentido porque es como, a ver, de por muy sí larga. las materias tipo gramáticas son muy Sí, pesadas y poder rendirlas se en 2 ponía muy finales se hace largo. mucho Yo, a más, ver, más no, liviano. yo en ese sentido sí le veo el sentido. El problema es, no le veo sentido al recorte, a eso me refería. A que justamente, Ah, claro. si no tendría que haber lengua castellana 4. No sé si me explico. O sea, estaría todo bien, pero Claro, claro. me fue recortado y bueno, eso es, no sé. Porque no se consideraba parte fundamental de en la formación fundamental. O sea, eso es loco, es muy loco. Porque justamente la idea del traductorado es trabajar con 2 lenguas en negociación, o sea, tienen que manejar las 2 al dedillo. O sea que es tremendo. Pero bueno, dejemos eso de lado, no hablemos de política educativa. Siempre me termino enojando y rompo todo. Resulta que acá teníamos, yo había puesto 3 oraciones. ¿Sí? Si lo tienen al cuadro, por favor, revísenlo, mírenlo, ténganlo a mano. Me gustaría, si pueden ver vamos con la primera oración, a ver si pueden identificar la proposición incluida. A ver si hay una proposición incluida y dónde. En la segunda y también en la tercera. ¿Sí? O sea, en las 3. A ver dónde estarían las proposiciones incluidas. Les doy una pista, o sea, busquen en las palabras que sirven como relacionantes o como nexos, por ejemplo, cuándo, qué, dónde, cómo. Esas ayudan mucho. A ver qué pasa, a ver dónde las encuentran. La primera, la segunda y la tercera. En Vida del Parque. En la, A ver. en la segunda, sucedió que el hombre era un genio. A ver. Entonces vamos con la segunda. Que el hombre era un genio. Bien. Ahí. ¿Qué dicen las demás? ¿Coinciden o no? ¿Quién fue la que opinó? Perdón, porque no tenía el... Disculpen. ¿Belén? ¿Habéis hablado vos? ¿O... No, creo que fue Mira. Que dijo. Yo A ver. recién, profe. Ah, mira, bien, bien, mira, gracias. Lo que pasa es que no tenía abierta la pantalla con el micrófono, entonces no sabía quién había hablado. Entonces, muy bien, mira. Sí, igual a mí Que me el- está cortando, entonces no sé. bueno, sí, que el hombre era un genio, eso decís vos. Y yo pregunté si las demás estaban de acuerdo, si esa era la proposición incluida. Sí, Bien. yo digo que sí. ¿Quién fue? ¿Valentina? ¿Belén? Belén. Belén. Bien, perdón. Bueno, sigamos. En la última, ¿dónde estaría la proposición incluida?
Cuando lo buscaron, Bien. ¿Hasta ahí nomás? para felicitarlo. Exacto. Hasta ahí, sí. Yo te Es digo, no, entero. es hasta ahí. Y de hecho esta es muy fácil. ¿Por qué? Porque tiene una coma. O sea, esa coma es fundamental. Esa coma nos indica, nos ayuda muchísimo a ubicarnos y a saber que esa es la proposición incluida. Cuando lo buscaron para felicitarlo, o sea, lo buscaron para felicitarlo, todo es una idea. Ya no estaba. O sea, Sí. ya no estaba en ese momento. ¿En qué momento? Cuando lo buscaron para felicitarlo. ¿Sí? En la anterior, fíjense, sucedió esto. Esto es lo que sucedió, que el hombre era un genio. Ahora bien, en la primera, ¿dónde está la proposición incluida? ¿Puede ser en completaron su formación? Pero completar no es el verbo, entonces No, perdón, con uno de estos peregrinos enemigos. sería la forma, el modo. Entonces, con uno de estos peregrinos es la forma en la que lo completaron, ¿o no? Puede ser en vida del parque. Pero ese es un circunstancial del lugar. O sea, es un circunstancial del lugar muy claro, porque dice, tiene un subordinante y un término, ¿o no? En Villa del Parque. Ah, sí. Igual que una tarde, es un circunstancial del lugar muy fácil de verlo, porque es una tarde. Listo, circunstancial de tiempo. Los muchachos del ciclón de Jonte, sujeto, todo lo demás predicado. Su formación sería un objeto directo, y con uno de estos peregrinos podría ser entendido como un circunstancial de modo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, había una trampa en realidad, no había ninguna proposición incluida. ¿Sí? Por eso yo les dije, fíjense las palabras, o sea, acá aparece un qué, acá un cuándo. Son Sí, en el términos. cuadro no está el con. No, porque el con, ¿qué tipo de palabra es? Eso lo hemos visto ya. ¿Qué cosa? ¿Qué tipo de palabra es el Subordinante. con? Claro, el con, pero yo pregunté por tipo de palabra, no función sintáctica. ¿Qué tipo de palabra es? Ah, Está bien, va por ahí, va por ese lado. Una preposición. Exactamente, es una preposición. Eso desde el punto de vista morfológico, y desde el punto de vista sintáctico funciona como subordinante. Eso es. ¿Sí? O sea, morfológicamente es una preposición. Sintácticamente, un subordinante. ¿Sí? Entonces, si es un subordinante, no directamente queda fuera. Lo que estamos viendo acá son algunos nexos, Claro. que hemos dicho que todas las proposiciones que veamos van a ser con nexo, en vez de poner sin nexo todavía. Bueno. Y fíjense cómo se nota que son ideas dentro de otras. O sea, acá me dice, el hombre era un genio, y esto es lo que sucedió. Después la otra, lo buscaron para felicitarlo en un momento determinado, y cuando lo buscaron, en ese momento ya no estaba. O sea, me introduce una estructura que me da una idea mucho más profunda, mucho más acabada de eso. Y en cierto sentido es como si tuviéramos, ya lo hemos dicho, una oración dentro de otra oración. Y esto se puede dar, ojo, a otros niveles. O se puede repetir, o puede haber estructuras de caja china mucho más complejas, como una oración que está dentro de una oración, que está dentro de una oración compuesta, por ejemplo, de una proposición incluida. Entonces, es realmente complejo. Entonces, voy a sacar la primera porque no me interesa. Vamos a dejar estas dos. Sucedió que el hombre era un genio. Sucedió que el hombre era un genio. A ver, ¿cómo la analizarían ustedes? Sucedió el núcleo verbal. Acá sucedió en el núcleo verbal. Bien, entonces, esta oración, ¿es bimembre o es unimembre? ¿A qué me hace referencia? Es unimembre. An. No, Sucedió, ¿a qué hace referencia? a que el hombre era un genio. Muy bien. Miren, esta es rarísima. Esto es el sujeto. ¿Ven? Claro, es el sujeto. Claro. Este es el sujeto de la oración. El hombre era un genio, sucedió. O sea, esto sucedió. Porque yo podría cambiar toda esa frase por una simple expresión como esto. Sucedió. Que no puedo transformarlo en un pronombre, digamos, que me indique objeto directo. Por ejemplo, esto lo sucedió. Lo sucedió es otra cosa.
Si yo digo, esto lo sucedió, o sucederlo, ¿a qué suena? Suena ¿Qué pasó a... después? Exactamente, es a la sucesión de hechos o a la toma de poder. ¿Sí? Es una expresión que se usa más que nada para la toma de poder. Por ejemplo, a ver, qué sé yo, a ver, ¿quién sucedió a quién? A Enrique VIII lo sucedió, ¿quién lo sucede? Su hija, Isabel I, ¿no? De Inglaterra. Tengo una Entonces eso es, pregunta, puede llegar a ser una burrada, pero dentro del sujeto, ¿también se puede analizar con subordinante y término o solamente es para el predicado eso? bueno, muy buena pregunta la que vos haces. No es una burrada. En realidad, si yo no tuviera esto, que es una proposición incluida, no sé si lo alcanzan a ver ahí con los paréntesis, si yo no tuviera eso, Sí, no puede haber un subordinante de término dentro del sujeto. O sea, el sujeto no puede empezar con un subordinante. ¿Sí? Por ejemplo, a Juan, bien. de Juan, con Juan, no pueden ser jamás sujetos. Por esa razón, en una oración como a María le gustan los bombones, a María no es sujeto jamás. En inglés sí, pero porque el verbo es diferente. ¿Estamos bien? Claro, Pero, bien, bien. y por qué digo que es una muy buena pregunta, pero, ¿qué sucede si yo tengo una proposición incluida? Dentro de esa proposición incluida, sí me voy a encontrar el subordinante término probablemente, en algún lado. No en esta justamente, pero sí tal vez en otra oración. Entonces ahí se me puede mezclar algo, ¿sí? Me dijo que en cuanto salga del trabajo viene para acá. O sea, me dijo que en cuanto salga, o sea, me dice que en cuanto salga, y en ese en aparece el subordinante. ¿Bien? Pero está dentro ya de la proposición, porque antes tiene el qué. Entonces, ¿qué pasa con esta oración? Yo tengo sujeto, que el hombre era un genio. Y sucedió, vamos a terminar, es el predicado. Predicado verbal simple. ¿Sí? Miren qué facilita que es esa oración. Hasta ahí vamos a llegar. Vamos con la otra. No les voy a hacer analizar todavía las proposiciones, eso vamos a dejar para más adelante. Cuando lo buscaron para felicitarlo ya no estaba. ¿Qué pasa con esta oración? A ver, ¿cómo la analizamos? ¿Cómo la piensan? ¿Tiene sujeto o no tiene sujeto? ¿Quién sería el sujeto? Sujeto tácito, Muy bien. ¿Quién sería el sujeto? él, porque Él. lo buscaron. Exacto. Y que es el del cuento, ¿no? Que es el hombre este, el individuo que apareció y echó 6 goles. Por eso es él, exactamente. Entonces, todo lo demás acá es predicado. Lo ponemos arriba para poder analizar internamente. Predicado verbal simple. Ahora bien, ¿cuál es el núcleo verbal? Ese es fácil. Estaba, Bien. ¿Por qué dudaste y te quedaste pensando en buscaba? pensé que no se había dado cuenta. ¿Ves si se escuchó? No nos vemos, pero se escucha. Entonces, ¿por qué pensaste? No Entré en está duda. mal, pero ¿por qué? ¿Por qué dudaste? ¿Qué te pasó acá? ¿Qué pasó acá? Y es que buscaron también es un verbo, por eso. También es un verbo, pero acá tenemos un problema, porque buscaron está dentro de otra estructura, o sea, buscaron está siendo sucedido de esa, perdón, mejor dicho, sucede Claro, a ese nexo que es el cuándo. Entonces ya en está realidad me di dentro de otra cuenta que estructura.
Exacto. Me di cuenta que no iba a ser buscaron porque el núcleo verbal estaba, y si es el núcleo verbal, tiene que estar con el sujeto Además, que es él. claro, además, esa estructura está entre paréntesis. ¿Sí? Está entre paréntesis. Entonces, como está entre paréntesis, buscaron, ¿qué pasa? Ya me está indicando que es una estructura que está inferior, que está en una posición inferior respecto a estaba. O sea, buscar y estaba son dos verbos, pero buscaron es secundario. De hecho, cuando ustedes lo pronuncian, a ver, Valentina, si podés leer la oración, léela en voz alta y te vas a dar cuenta. A ver si las demás se dan cuenta. Cuando lo buscaron para felicitarlo, ya no estaba. Ahí está, solita, se notó el acento. O sea, el acento de estaba es más alto que el de buscaron. Claro. Porque es como una aclaración, como una acotación, como una información anexa. No es la información importante. Claro. La información importante es que no estaba. Había desaparecido. Entonces, cuando lo buscaron para felicitarlo, ya no estaba. Ese es lo importante. Y se nota. Entonces, eso también nos demuestra, incluso fonológicamente, cómo las relaciones de subordinación se pueden dar entre dos términos que pertenecen a la misma categoría gramatical. Los dos son verbos, pero en este otro caso, buscar está en una posición inferior. Ahora bien, buscar. Tenemos un no. ¿Qué sería ese no? Que la vez pasada... Circunstancial de negación. Ahí está. Con Lucas estuvimos hablando de esto. Circunstancial de negación. Y ese ya, ese es fácil. ¿Qué sería? Ya, no estaba. ¿De tiempo? ¿De tiempo? Cosa de tiempo. Sí, facilísimo. Y después tenemos esto que está entre paréntesis, lo vamos a poner todo en el mismo lugar. Cuando buscaron para felicitarlo, ya no estaba. ¿Qué sería? Un circunstancial, que también es de tiempo. ¿Sí? Fíjense, cuando lo buscaron para felicitarlo, no estaba. ¿Sí? Ese es bien clarito, porque está indicando el momento en donde no estaba. Y ahí termina la oración, ese es el análisis, nada más. No les voy a pedir que analicen todavía esto que está adentro. Eso lo vamos a hacer más adelante, se va a sacar y se va a analizar como una versión aparte. A mí me interesa que se llegue hasta acá por lo menos, y que se entienda bien esta parte. ¿Se entendió? ¿Se ve bien? ¿Ven cómo esta estructura que Sí. es como una oración, pero al final funciona sintácticamente como un circunstancial, como un modificador directo, como un modificador indirecto, etcétera, etcétera? ¿Sí? Bueno, ponemos una oración más. Bueno, Sí, Bueno. sí. la más difícil, busco o no. Y bueno, no me importa, A igual le ver. voy a poner la más difícil, así. Así van a salvar. A ver. Esta es difícil. Ah, claro. Vamos a ver si la puedo poner una letra un poquito más grande para que se me vea mejor. Creo que así está demasiado grande. Pero bueno, no importa. A ver. Voy a ver si lo divido. La voy a dividir en partes. Vamos a dividir sin partes porque si no va a ser medio difícil. Bien. Piensen en eso. A ver, llegó el jugador que faltaba. Está reemplazado y ya nadie se acuerda de su existencia. ¿Qué pasa con esa oración? ¿Cómo empezarían a analizarla? Estoy en si el núcleo verbal es llegó o reemplazado. No importa, no importa. Creo que reemplazado no puede ser porque tiene el es adelante.
Ajá. Entonces, ¿cómo sería tomado ahí? Puede ser llegó. Llegó es uno. ¿Qué más? ¿Cuántos verbos tengo acá? Acuerda. Es otro. Acuerda y es. ¿De acuerdo? Exacto. De acuerdo. Cuidado acá. Exacto. Cuidado porque yo tengo es, tengo llegó y tengo acuerda. Ahora bien, ¿a qué hacen referencia cada uno de esos verbos? A una persona distinta, ¿Sí? a un sujeto distinto, perdón. A ver. El jugador que faltaba. Por ejemplo, llegó el jugador que faltaba. Entonces, El jugador que faltaba llegó. ahí está, claro, ahí es ese sujeto. En el segundo verbo, es reemplazado. ¿A quién se refiere? ¿Al jugador que faltaba o a Al otro? supuesto. Ah, no se refiere al jugador que faltaba. Claro, no se claro, No. no. Ah, se refiere al otro, al que había venido. Entonces, es otro sujeto. Y esto último, nadie se acuerda de su existencia. ¿A qué hace referencia? Al jugador que estaba antes de que llegara el Al que fue jugador. reemplazado. No, el Claro, último, eso. la última oración dice, ya nadie se acuerda de su existencia. A los Nadie. otros jugadores. Muy bien. ¿Quién fue? ¿Brenda? No, fui yo. No, pero recién dijo que nadie, dijo ¿De nadie. qué? Yo, sí, yo, Brenda. Sí, exacto. Bien, Brenda, exactamente. Ese es el sujeto de la oración. Nadie. Nadie se acuerda de su existencia. Me perdí, no entendí. Ahí, Claro, ya me voy a cada detener. oración, o sea, Ya me detengo. cada... A ver, por lo menos entre la... A ver, Valentina, entre la primera y la segunda. No sé si lo alcanzan Sí. a ver, pero ya se nota que desde la primera y la segunda son sujetos diferentes. Sí, Está haciendo referencia a cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, en la primera dice, llegó el jugador que faltaba. 2, este, se refiere al otro, ¿no? Es reemplazado. Y ya nadie se acuerda de su existencia. La tercera hace referencia a nadie. O sea, en la primera hace referencia al jugador que faltaba. En la segunda parte, hace referencia al jugador que había estado ahí de improviso, que había sido metido en el equipo. Y en el tercer momento, a nadie. ¿Sí? claro, sí, Entonces, sí. si tengo tres sujetos diferentes, tres oraciones de este tipo que están dentro de la misma oración, ¿cómo sería esta oración? ¿Cómo la analizarían? ¿Cómo la piensan? Como una oración compuesta. Exactamente. Esa es la forma en la que se analiza. Tengo la oración 1, que sería, llegó el jugador que faltaba. La oración 2, que sería, este es reemplazado. Y la oración 3, que es, ya nadie se acuerda de su existencia. ¿Ven? Apareció C. ¿Ahí se ve más clarito? Sí. Eso es. ¿Sí? Esta es la forma en la que hay que pensar. Entonces, al hacer esto, va a ver que va a ser mucho más fácil analizarla sintácticamente. Es re fácil ahora. ¿Por qué tengo la primera? Llegó el jugador que faltaba. ¿Cuál es el sujeto de esa oración? El jugador. El jugador que faltaba. El jugador que Exactamente, el faltaba. jugador que faltaba. Todo eso es el sujeto. Muy bien. Sujeto. Me olvidé de poner, perdón, lo voy a poner acá para que se vea que todo esto es una oración. Esta sería la oración 1. Podemos ponerle o suboración. Yo le pongo suboración porque me parece más correcto. Suboración 1. ¿Sí? Tiene ese sujeto que es el jugador que faltaba. Y tengo llegó, que es el predicado. ¿Estamos bien? Sí. Bueno. Verbal, sí. Bueno, este sujeto se puede analizar, porque yo tengo jugador, él, y tengo este que faltaba. ¿Ven? No es un jugador cualquiera, es el jugador faltante. Entonces, ese que faltaba puede ser, Sí. es una proposición incluida que no la voy a analizar acá,
pero sí tenganla en cuenta, porque es una proposición incluida, o sea, está ahí. O sea, vendría a ser, se pone con ángulos, ¿sí? O con barras. Generalmente las ponemos con ángulos, pero bueno. O sea, más o menos así. Imagínense que eso es un ángulo. Entonces yo esta la tendría adentro, ¿no? Pero la vamos a, no quiero confundir a nadie. Vamos con la segunda oración. Dice, este es reemplazado. ¿A quién se refería? ¿A quién se refiere? Esta, ¿verdad? ¿Cuál es el sujeto de esa oración? A el jugador. Al A jugador. otro sujeto tácito. ¿Es sujeto tácito o está presente ahí? ¿Cómo? ¿Es sujeto tácito o hay una marca ahí lingüística que me dice No, que sí la está puedo poner? presente. Está presente, Este. sí. Este. Ese es. Vamos a ponerlo con otro color. Este es el sujeto. Ese es el sujeto. Lo que pasa que, ¿quién dijo que era sujeto tácito? Porque tiene una explicación eso. No es tan errado en Yo, realidad. mira. Ah, bien, mira. ¿Qué pasó? Vos pensaste que es sujeto tácito porque no, justamente la palabra este es un pronombre personal, un pronombre demostrativo, perdón, que en este caso está haciendo referencia a una persona, que es el jugador, que es ese otro jugador que llegó. Y como no dice la palabra jugador, y vos estás pensando automáticamente en ese jugador, no encontraste el referente. Pero no está mal, o sea, por ese lado digamos, tiene un razonamiento lo que dijiste. Sin embargo, la palabra, como es un pronombre, está haciendo referencia, está automáticamente reemplazando otra palabra, otra expresión. Y ese es el sujeto. En este caso, este es el predicado. ¿Sí? Ahora bien, quizás les costó reconocer este predicado. ¿Por qué? Porque yo tengo el verbo ser y luego el verbo ser y un participio. ¿Y cuándo se da eso del verbo ser más un participio? A ver, eso lo han visto, lo ven en inglés también. ¿Voz pasiva? Exacto. Exacto. Ese ejemplo que creo que lo he puesto 1000 veces. Eso es. ¿Sí? Es eso. Es la voz pasiva, por eso les costó pensarlo. Porque lo estoy poniendo acá, ¿quién lo robó? O sea, este reemplazado por... No dije por quién lo reemplazó. ¿Sí? Porque además está mencionado anteriormente. Llegó el jugador que faltaba. Y este es reemplazado por el recién llegado, podría decir, pero para no repetir directamente no aparece. Vamos con la última. Ya nadie se acuerda de su existencia. Y terminamos acá. Pero faltó el coordinante. Ah, sí, perdón, no lo puse. Pasé por alto, igual que me olvidé de algo, que era esto. Ponerle a todo esto oración o suboración 2. Eso. Y muchas gracias, Valentina. Ponerle, lo vamos a poner con otro color amarillo, poner el coordinante que está acá. Ese es el coordinante. Muy bien. Bueno, y esta última. A ver con qué color la hacemos. Con azul. Esta sería la oración 3. ¿Qué es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? Perdón. Nadie. Exactamente. Nadie es el sujeto. Ese es el sujeto. Parece como vote a nadie. Sujeto. Expreso. Simple. ¿Sí? Y todo lo demás sería predicado. O sea, el predicado acá va desde el ya es parte del predicado, y se acuerda de su existencia, es parte del predicado. Predicado verbal simple, y
predicado verbal simple. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, a ver, el C lo voy a dejar de lado y me quedo. Acuerda de su existencia. Acordarse de. Bueno, acá lo que van a encontrar es un núcleo verbal que es acuerda. Subordinante y término. Bueno, pero antes de llegar al subordinante, en este caso no importa, lo voy a decir yo para que no se les haga lío. El acordarse de, en este caso, es un circunstancial régimen. ¿Sí? Porque es el acordarse de, o sea, ya automáticamente el se está cambiando, no sé si lo notan, pero está modificando al verbo acordar. ¿Sí? Porque el verbo acordar Sí. en otra situación puede funcionar de una manera completamente diferente. Cuando yo digo acordó las condiciones del contrato, por ejemplo, acordó las condiciones del contrato. Pero acá se acordó, ya no es lo mismo. Me cambió totalmente el significado del verbo, el uso de esa partícula. ¿Sí? Y entonces el acordarse implica el tema del recuerdo, ¿sí? Entonces me podrían haber puesto que es un circunstancial de tema, también podría ser, se acordó de, y obviamente viene el tema, o un circunstancial régimen, que me parece a mí más claro por el hecho de la preposición, que siempre va a aparecer ese T. Es muy difícil que alguien diga, se acordó sobre su abuelo. Medio raro. En cambio, el acordarse de es mucho más clarito ahí como circunstancial régimen. Y ahí terminaría el análisis. ¿Estamos bien? Entonces tenemos una oración. Y el ya no El ya, no sería lo puse, perdón. circunstancial de tiempo Gracias. también. Sí, se me había pasado. Muchas gracias. El ya es un circunstancial de tiempo, que es como el que ya habíamos visto anteriormente. El que ya habíamos visto anteriormente. Sí. Bien, exactamente. Y ahí terminaría. Eso sería todo. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? Profe, en el último, entonces no iría el subordinante o Sí. término, eso no lo analizamos. Sí, es muy buena pregunta. Mira, perdóname. No lo hice acá porque ya no me queda mucho espacio. No sé si ves que ya me quedé sin espacio. Pero sí, se puede seguir analizando. O sea, yo tengo de su existencia y entonces lo hubiera seguido. Lo paré acá por una cuestión de espacio, no por otra cosa. Entonces yo tengo el subordinante, sería ese, y luego el término. ¿Sí? Después tengo su existencia. Entonces ahí tengo su y tengo existencia. Su modificador directo, existencia, el núcleo. Y ahí terminaría. O sea, no lo quería analizar, pero lo terminé analizando, pero bueno. En subordinante, término, modificador directo y núcleo. Ahí está. Ahora sí. Lo mismo pasaba acá en el Y sujeto. otra pregunta también Sí. técnica. Cuando estemos analizando, por ejemplo, en algún examen, las oraciones, o vaya que mandarle un trabajo, no sé, en los sujetos, ¿también ponemos núcleo del sujeto? ¿O no es necesario? Depende. No, porque ponga el núcleo basta. O sea, pero si, por ejemplo, en este caso, si no le pone, vos me decís acá, por ejemplo, en este caso, poner núcleo, o en qué caso en particular núcleo del sujeto. Poner NS. Por ejemplo, o sea, claro, por ejemplo, en el que es una sola palabra, tipo No. en la segunda oración. No. En ese caso no tiene sentido, porque es la única lexía que hay ahí. Entonces, ¿qué le voy a poner núcleo si no sería núcleo de nada? Porque es lo único que hay. Claro. Entonces Claro, no tiene sentido. bien. No tiene sentido. O sea, lo pueden hacer, pero igual es irrelevante. Bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta?
de mi parte no. Bueno, No, bueno, perfecto. Gracias por los corchetes igualmente. Bien, bueno, entonces cortamos acá. Espero que haya sido de su agrado y que les sirva. Ya después, en breve, no sé si ahora, en un ratito, o ya mañana, les mandaré la otra actividad que tiene que ver con esto del análisis de proposiciones y de reconocimiento de oraciones compuestas. Y bueno, ya les pasé los links de los otros videos y probablemente les mando algo para leer y listo. Eso sería todo. Nada más. Bueno, Quedamos- buenísimo. bueno, Seguimos dejamos en ahí, entonces. contacto para ver qué pasa la semana que viene. Seguiremos en contacto y veremos a ver cómo nos arreglamos. Bien. Bueno, espero que sigan muy bien, cuídense y bueno, que estén excelentes y por su casa también. ¿Sí? Bueno, hasta Bueno, luego. chao, profe, buen Bye fin de. bye. Buen fin de Profe. igualmente. Hasta luego. Chao. Bye bye. Hasta luego.